Las luces festivas se reflejaban en las copas de champán, creando una brillante ilusión de éxito. Ayurela Caxias estaba de pie en el centro de la amplia sala, aceptando las felicitaciones de los empleados de su agencia de publicidad. Su esbelta figura, enfundada en un riguroso vestido negro, irradiaba seguridad y fuerza. 37 años es la edad en que una mujer alcanza su plenitud o empieza a rendirse. Ayurela no pertenecía a la segunda categoría. «Quiero daros las gracias a todos y cada uno de vosotros», dijo levantando su copa. «Este año ha sido difícil, pero hemos superado las expectativas. Nuestros beneficios han subido un 30%, hemos atraído a 15 nuevos clientes importantes y estoy segura de que el año que viene será aún más exitoso». Los aplausos llenaron el espacio. Hernani Borges, su ayudante jefe, estaba más cerca, con los ojos brillantes de auténtica admiración. El joven de 31 años se había dedicado a Ayurela desde su primer día en la empresa, viéndola no solo como una líder con talento, sino también como una persona con una increíble fuerza interior. «Por Impacto Publicidad y por su incomparable líder», proclamó Hernani levantando su copa. «Por Impacto Reclame». Se hicieron eco todos los presentes. Ayurela sonrió, pero sus ojos se deslizaron involuntariamente hacia el asiento vacío que había a su lado. Horacio no volvió a aparecer. Era la cuarta fiesta de empresa consecutiva a la que faltaba. Nunca antes había faltado a sus eventos importantes, siempre la había apoyado, orgulloso de sus éxitos. Algo había cambiado, y ese pensamiento, como una sombra oscura, ensombreció toda la celebración. «Ayurela, no pienses en eso hoy», dijo Flaviana Caldeira, su mejor amiga, en voz baja como si leyera sus pensamientos. «Hoy es tu triunfo. Disfrútalo». Flaviana conocía a Ayurela desde hacía casi 20 años. Se conocieron en la universidad cuando ambas estudiaban marketing y desde entonces eran inseparables. Flaviana había visto a Ayurela pasar de ser una estudiante ambiciosa a una empresaria de éxito. Recordaba todos sus altibajos. Había estado allí cuando Ayurela se había enamorado de Horacio hacía 12 años. «Tienes razón», respondió Ayurela, intentando sonreír. «Esta noche no es momento para pensamientos tristes». La velada continuó. La música sonaba, el champán corría, las conversaciones se animaban. Ayurela bailó, rió, charló con el personal y los socios, pero en algún lugar de su interior había un malestar que ni la música, ni el alcohol, ni las sinceras felicitaciones conseguían ahogar. A la 1:30 de la madrugada decidió que era hora de volver a casa. Tras despedirse de todos y dar las últimas instrucciones a Hernani para terminar la velada, Ayurela salió al aire fresco de la noche de diciembre. La pequeña ciudad brasileña de Itajai, situada en el estado de Santa Catarina, estaba inundada de adornos prenavideños. Las guirnaldas envolvían las palmeras, creando un extraño contraste entre la vegetación tropical y los adornos festivos típicamente tealigimo. Ayurela subió a su Mercedes negro y se dirigió a casa. El trayecto duró unos 20 minutos, durante los cuales preparó mentalmente al menos 10 temas de conversación con su marido. ¿Por qué no venía? ¿Por qué estaba tan distante últimamente? ¿Qué pasaba entre ellos? Su casa, una mansión de 2 plantas en un barrio elegante de la ciudad, la recibió con silencio y penumbra. Solo el salón tenía una tenue luz encendida. Horacio estaba sentado en un sillón con una tableta en las manos, hojeando páginas sin sentido. Cuando oyó el ruido de la puerta al abrirse, levantó la vista. «¿Ya has vuelto?», preguntó, y Ayurela pudo percibir la decepción en su voz. «¿Ya? Son casi las 2 de la mañana, Horacio», respondió ella, quitándose el abrigo. «¿Por qué no has venido?». Horacio dejó a un lado el portapapeles y se frotó el puente de la nariz con un gesto que últimamente aparecía en su rostro y que Ayurela empezaba a asociar con sus mentiras. «Lo siento, cariño»,
He tenido demasiado trabajo. Fin de curso, informes, ya sabes cómo es. Ayurela lo sabía. Ella misma trabajaba 16 horas al día cuando lo necesitaba. Pero también sabía que Horacio, que trabajaba como mando intermedio en una empresa de construcción, nunca se quedaba en el trabajo hasta las 2 de la madrugada. Y menos un viernes. Al menos podrías haberme avisado, le dijo, intentando que su voz sonara neutra. Todo el mundo ha estado preguntando por ti. Te envié un mensaje, respondió él rápidamente. Ayurela comprobó su teléfono. Ningún mensaje. Supongo que no llegó. Horacio se encogió de hombros, y el gesto le pareció tan falso a Ayurela que todo su interior se apretó de dolor. Se sentó en la silla frente a su marido y lo miró detenidamente. Antes conocía cada rasgo de su rostro, cada arruga, cada expresión. Ahora se sentaba ante ella un casi extraño. Seguía teniendo el mismo pelo oscuro con un leve tono gris en las sienes, los mismos ojos marrones, la nariz recta y los labios definidos. Pero algo cambió sutilmente, como si otra persona se hubiera instalado en su interior. Horacio, tenemos que hablar, dijo Ayurela en voz baja. ¿Ahora? Es tarde. Estás cansado después del banquete, yo también. ¿Lo dejamos para mañana? Había un tono casi suplicante en su voz. Llevamos meses posponiéndolo. Siento que algo está pasando. Algo no va bien entre nosotros. Te estás distanciando de mí y quiero saber por qué. Horacio respiró hondo y se pasó la mano por el pelo, otro gesto nuevo que no había visto antes. No pasa nada, Ayurela, solo estoy cansado. El trabajo, el estrés constante. Ya sabes qué proyecto tan complejo tenemos entre manos ahora mismo. Se refería a la construcción de un nuevo centro comercial que estaba supervisando su empresa. El proyecto era realmente enorme, pero no lo suficiente como para justificar los cambios que Ayurela estaba notando en su marido. No es solo el trabajo, insistió. Tú has cambiado. Apenas me hablas, siempre desapareces en algún sitio, incluso cuando estás físicamente en casa. Ya no estamos unidos. No especificó a qué tipo de intimidad se refería, pero ambos lo sabían. Su vida íntima se había marchitado bastante en los últimos meses. Es temporal. Horacio se levantó de la silla. Es solo un período difícil. Todo el mundo lo pasa. No dramaticemos. ¿Dramatizar? Ayurela sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. Estoy tratando de salvar nuestro matrimonio, Horacio. Intento entender qué le pasa al hombre que amo desde hace 12 años. ¿Y todo lo que puedes decir es que no sea dramático? Lo siento, se acercó y le puso torpemente una mano en el hombro. No quise decir eso. Es solo que ahora no es el mejor momento para hablar en serio. Los dos estamos cansados. Hablemos mañana, con la mente fresca. Ayurela quiso objetar, pero se dio cuenta de que era inútil. Horacio ya se había cerrado a ella. Había levantado un muro invisible e imposible de traspasar. Está bien, dijo finalmente. Mañana. Pero ambos sabían que mañana no habría conversación. Igual que no la había habido ayer, ni anteayer, ni hacía un mes. Horacio subió a su dormitorio y Ayurela se quedó sentada en el salón, mirando el árbol de Navidad que habían decorado juntos. Era una de las pocas tradiciones que seguían observando. Todos los años, el 1 de diciembre, decoraban juntos el árbol. Este año el proceso fue casi mecánico, sin la alegría y la algarabía habituales, sin las bromas y los recuerdos con los que solían acompañar cada juguete. ¿Te acuerdas de este que compramos en Río? Y este que nos regaló tu madre la primera Navidad después de casarnos. Este año colgaron los adornos en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Ayurela se levantó y se acercó al árbol de Navidad. Tocó la estrella de cristal de la copa. 12 años atrás, Horacio le había regalado esta estrella con las palabras: «Eres la estrella que ilumina mi camino». Ahora esas palabras parecían vacías, carentes de significado.
Por la mañana, Ayurela se despertó sola. Horacio había dejado una nota en la mesa de la cocina. Me fui por asuntos de la empresa. Volveré tarde esta noche. No me esperes despierta. Sin explicaciones, sin detalles. Solo información, carente de emoción, como un informe para Hacienda. Arrugó la nota y la tiró a la papelera. Luego sacó el teléfono y marcó el número de Flaviana. No te lo vas a creer, pero ha vuelto a desaparecer, dijo en cuanto su amiga contestó. Día libre. Otra vez asuntos de la empresa. La voz de Flaviana tenía un tono de incredulidad no disimulada. Sí, ni siquiera sé a dónde ha ido ni con quién. Ayurela, tenemos que hablar. Ven a mi casa. Flaviana vivía sola en un pequeño pero acogedor piso en el centro de la ciudad. Divorciada hacía 5 años, no había buscado una nueva relación, dedicándose por completo a su trabajo como psicóloga y a sus 2 gatos. La casa de Flaviana siempre había sido un lugar donde Ayurela podía ser ella misma sin pretensiones, sin jugar el papel de empresaria de éxito. Una hora más tarde, Ayurela estaba sentada en el sofá del salón de Flaviana, con una taza de té caliente entre las manos. No sé qué está pasando, dijo, mirando por la ventana el cielo gris de diciembre. Es como si hubiera dejado de verme, dejó de oírme. Vivimos en la misma casa, pero hay kilómetros de vacío entre nosotros. Flaviana escuchó atentamente sin interrumpir. Sabía que a veces un hombre solo necesita hablar. Ayer intenté hablar con él, pero volvió a alejarse de la conversación. Dijo que estaba cansado, que tenía mucho trabajo, pero veo que no es eso. Algo ha cambiado en él. ¿Cuándo notaste los primeros signos?, preguntó finalmente Flaviana. Ayurela dudó un momento. Probablemente hace unos 6 meses, quizá un poco antes. Al principio fueron pequeñas cosas. Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo más a menudo. Empezó a evitar las actividades conjuntas con mis colegas y amigos. Luego empezó a tener esas cosas urgentes los fines de semana. Dejó de contarme su día. Dejamos de cenar juntos. Y el sexo, en los últimos 2 meses, casi no existe. Flaviana asintió. Como psicóloga, había oído historias como esta docenas de veces. Como amiga, sentía el dolor de Ayurela como si fuera propio. ¿Le preguntaste directamente? ¿Sobre qué? Ayurela levantó la vista. Sobre si tiene a alguien más. La pregunta flotaba en el aire como una pesada nube. Ayurela negó lentamente con la cabeza. No, yo tengo miedo de oír la respuesta. Eres una mujer fuerte, Ayurela. Has construido un negocio desde cero. Has sobrevivido a la quiebra de tu padre, a la muerte de tu hermano. Puedes con todo, pero lo desconocido es lo peor. Te corroe por dentro. Ayurela sabía que su amiga tenía razón, pero saber y actuar eran cosas distintas. ¿Y si realmente te está engañando? ¿Y entonces qué? ¿12 años de matrimonio desaparecerán sin más? Esa sería tu decisión, respondió Flaviana suavemente. Podrás perdonar e intentar reparar la relación, o no puedes, pero primero debes saber la verdad. Hablaron durante varias horas más. Flaviana no daba consejos, no les decía lo que tenían que hacer, solo estaba allí, escuchando, a veces haciendo preguntas que hacían pensar a Ayurela. Cuando Ayurela llegó a casa, ya era tarde. La casa estaba vacía. Horacio no había vuelto, aunque eran casi las 11 de la noche. Comprobó su teléfono. Ninguna llamada, ningún mensaje. En el pasado, esta falta de comunicación la habría hecho preocuparse por su seguridad. Ahora solo sentía vacío y cansancio. Ayurela subió al dormitorio, se duchó y se metió en la cama. Abrió el libro, pero las líneas se desdibujaban ante sus ojos. Al final, lo dejó a un lado y se quedó tumbada, mirando al techo. Hacia medianoche, oyó abrirse la puerta principal y unos pasos en la escalera. Horacio entró en el dormitorio, procurando no hacer ruido. Al ver que Ayurela estaba despierta, se quedó inmóvil un momento. «Pensé que ya estabas dormida», dijo. «Te estaba esperando»,
respondió ella. Te dije que no esperaras. Y yo sigo esperando que podamos hablar. Horacio suspiró pesadamente y comenzó a desvestirse. Olía a alcohol y a otra cosa. ¿A perfume? Ayurela se tensó, intentando captar aquel aroma. ¿Dónde has estado?, preguntó. Ya te lo he dicho, en asuntos de la empresa. ¿Qué asuntos de la empresa puede haber antes de medianoche de un sábado, Horacio? Estábamos reunidos con posibles inversores. La cena se retrasó. ¿Y por eso hueles a perfume de mujer? Horacio se quedó helado, luego siguió desnudándose como si no hubiera oído la pregunta. Uno de los inversores es mujer. Será por su perfume. Ayurela sintió que algo en su interior se rompía, no su corazón, algo más profundo, más fundamental. La fe, confianza, no encontraba las palabras. No me mientas, Horacio, dijo en voz baja. Al menos por ahora, al menos por ahora. Él se volvió hacia ella, y algo parecido a la culpa brilló en sus ojos, pero desapareció rápidamente, reemplazado por irritación. No estoy mintiendo, estoy cansado, Ayurela. Pasé todo el día en negociaciones, la noche en una cena de negocios, y ahora solo quiero darme una ducha e irme a la cama. Con esas palabras, se dirigió al cuarto de baño y cerró la puerta tras de sí. Ayurela oyó el ruido del agua al abrirse. Sabía que él había puesto la ducha a toda potencia a propósito para que no la oyera si de repente decidía seguir hablando. Se quedó quieta, sintiendo que las lágrimas le corrían por las mejillas. Cuando él volvió a entrar en la habitación, ella se hizo la dormida. Se tumbó en su lado de la cama, lo más lejos posible de ella. Pronto su respiración se volvió tranquila. Se había quedado dormido, y Ayurela siguió tumbada con los ojos abiertos, escuchando su respiración y preguntándose cuándo y por qué las cosas habían ido mal. Los 15 días siguientes transcurrieron en una extraña tensión. Apenas hablaban, salvo para asuntos mundanos. Pásame la sal, he pagado la factura de la luz, el fontanero viene el sábado. Horacio llegaba cada vez más tarde al trabajo, a veces no volvía a casa por la noche, y lo explicaba con viajes de negocios a ciudades vecinas. Ayurela se sumergía en su trabajo, pasando de 12 a 14 horas diarias en la oficina. Sabía que era un intento de huir de sus problemas, pero no podía parar. El trabajo era el único lugar donde se sentía segura, donde podía controlar la situación. Hernani notó el cambio en el comportamiento de su jefe, pero tuvo demasiado tacto para hacerle preguntas. Simplemente estaba allí, dispuesto a ayudar en cualquier tarea, a asumir parte del trabajo si era necesario. Una noche que trabajaban juntos hasta tarde en una presentación para un nuevo cliente, Ayurela empezó a hablar inesperadamente de sus problemas con su marido. Hernani escuchó atentamente, sin interrumpir, sin juzgar, sin dar consejos. Eso era exactamente lo que Ayurela necesitaba, ser escuchada. Lo siento, dijo ella terminando la historia. No debería haberme desahogado contigo. No es profesional. No te disculpes, respondió Hernani suavemente. Todos somos humanos, y a veces solo necesitamos hablar con alguien que nos escuche sin juzgarnos. Guardó silencio un momento y luego añadió. Sé que no tengo derecho a dar consejos, pero, Ayurela, te mereces algo mejor que eso. Mereces honestidad y respeto. Aquellas sencillas palabras la conmovieron de repente. Sabía que Hernani la admiraba como profesional, pero por primera vez sintió que no solo la veía como una jefa de éxito, sino como un ser humano con sus propios miedos y dudas. Gracias, dijo en voz baja, por escucharme y por decir lo que piensas. Después de aquella conversación, algo cambió en su relación. Sin cruzar los límites de lo profesional, se hicieron más cercanas. Había una confianza mutua que iba más allá de la habitual relación jefe-subordinado. En casa, la situación siguió deteriorándose. Horacio estaba cada vez menos en casa, encontrando cada vez más a menudo motivos para marcharse.
Pasaron la Navidad separados. Ayurela en casa de Flaviana, Horacio supuestamente de viaje de negocios en Sao Paulo. Año Nuevo también lo pasaron separados. Enero trajo nuevos proyectos y nuevas preocupaciones en los negocios de Ayurela. Ella estaba agradecida por este ajetreo. No le dejaba tiempo para pensar en su vida personal. Pero por la noche, sola en la casa vacía, no podía escapar de sus pensamientos. ¿Dónde estaba él? ¿Con quién? ¿Por qué su amor, que parecía tan fuerte, tan real, se había convertido en una farsa, en una vacía apariencia de relación? Un día, al mirar las facturas, Ayurela observó unos cargos extraños en su tarjeta de crédito común. Un restaurante caro en Río de Janeiro un día en que Horacio estaba supuestamente en Sao Paulo. Una joyería, una boutique de ropa de mujer, un hotel de lujo. El corazón se le estrujó de dolor, pero al mismo tiempo sintió un extraño alivio. Ahora tenía pruebas. Ahora podía preguntarle directamente sin miedo a parecer paranoica. Esa misma tarde, cuando Horacio llegó a casa, le enseñó el listado de gastos. «Explícate», le dijo, señalando las líneas del informe. Horacio se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. «Son gastos de trabajo. Solo usé nuestra tarjeta porque la de la empresa estaba bloqueada». «¿Una joyería? ¿Una tienda de ropa de mujer? ¿También son gastos de trabajo?» «Regalos para los clientes. Ya sabes cómo funciona en los negocios». Ayurela le miró y no reconoció al hombre con el que se había casado. Con qué facilidad se le escapaban las mentiras de los labios, con qué naturalidad le mentía a los ojos. La mañana de febrero saludó a Ayurela con el estridente sonido del despertador. Se acercó y lo apagó, sintiéndose débil por todo el cuerpo. La falta de sueño había sido su compañera constante en las últimas semanas, en las que daba vueltas en la cama durante horas, observando las sombras del techo, escuchando el silencio de la casa vacía. Hoy era miércoles, mitad de la semana laboral, cuando el cansancio ya se había acumulado y el fin de semana aún parecía lejano. Ayurela giró la cabeza y miró la otra mitad de la cama. Vacía, perfectamente recogida. Horacio no había pasado la noche en casa. Otra vez. La tercera vez esta semana. Había enviado un mensaje a altas horas de la noche. «Tarde en el trabajo, mucho que hacer, no me esperes despierta». Palabras secas, desprovistas de emoción, que se le hacían familiares. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Descorrió las cortinas, dejando entrar la luz de la mañana en la habitación. Fuera de la ventana se extendía su jardín, antaño el orgullo de Ayurela, ahora un poco descuidado. No tenía tiempo ni energía para cuidar las plantas. Horacio parecía carecer de ganas. Ayurela cumplía mecánicamente su ritual matutino: ducha, maquillaje, elección de ropa. Hoy vestía un traje azul marino, austero, elegante, que acentuaba su condición de empresaria de éxito. Nadie en el trabajo debía ver su debilidad, sus dudas, su dolor. En la cocina, enciende la cafetera y saca un yogur de la nevera. Antes preparaba el desayuno para dos, ahora no le veía sentido. Comió mientras miraba las noticias en su tableta, intentando concentrarse en algo que no fueran sus pensamientos. En un momento dado, su mirada se posó en una fotografía que había sobre la mesa de la cocina. Horacio y ella en la playa de Bahía, felices, bronceados, enamorados. De eso hacía ya 5 años. Recordaba aquellas vacaciones hasta el último detalle, cómo habían paseado por la playa de noche, cómo habían bebido caipiriñas en un pequeño bar, cómo habían hecho el amor en una habitación con vistas al océano. Ayurela sintió que todo su interior se apretaba de dolor. Se apartó del cuadro y se terminó el café de un trago. Salió de casa, cogió el coche y se dirigió a la oficina. El trayecto duró unos 30 minutos, tiempo suficiente para que sus pensamientos volvieran a la pregunta que la atormentaba. ¿Qué estaba pasando con su matrimonio? ¿Dónde había quedado aquella cercanía, aquella comprensión,
aquel amor que antes parecía eterno. Hernani la recibió en el despacho con una taza de café recién hecho, como a ella le gustaba. «Buenos días», le dijo tendiéndole la taza. «Tienes una reunión con representantes de Brasil Telecom dentro de 20 minutos. He preparado todo el material». Ayurela sonrió agradecida. Últimamente, Hernani se había vuelto aún más atento, como si percibiera que necesitaba ese apoyo extra. «Gracias, Hernani. ¿Qué haría yo sin ti?» Él se sonrojó ligeramente, como siempre que ella le elogiaba. «Es mi trabajo, y me complace ser útil». Había sido un día ajetreado. Reuniones, llamadas, ocuparse de problemas corrientes. Ayurela estaba agradecida por este ajetreo. No le dejaba tiempo para pensar en su vida personal. Al final del día, se sentía físicamente cansada, pero la tensión emocional no la abandonaba. Sobre las 6 de la tarde recibió una llamada de Horacio. «Hola». Su voz sonaba extrañamente tensa. «Quería avisarte de que hoy volveré a llegar tarde. Tenemos negociaciones importantes, puede que se retrasen». Ayurela sintió que una oleada de irritación crecía en su interior. «Horacio, es la 4ª vez esta semana. ¿Qué clase de negociaciones puede haber todas las noches? ¿Sabes lo importante que es este proyecto en este momento?» Una nota de irritación apareció en su voz. «Estamos construyendo un centro comercial. Son contratos millonarios. Por supuesto, las negociaciones se suceden casi a diario. Y todas estas negociaciones de alguna manera tienen lugar por las tardes cuando deberías estar en casa». «Ayurela, no empieces, por favor. Ya estoy de los nervios». Respiró hondo, tratando de calmarse. «Bueno, ¿a qué hora volverás aproximadamente?» «No lo sé. Probablemente muy tarde. No me esperes despierto». ¿Tienes idea de cómo suena eso, Horacio? No me esperes. ¿Cuántas veces en el último mes me has dicho esas palabras? Hubo una pausa. Luego Horacio dijo en voz baja: «No puedo hablar de eso ahora. Tengo gente en mi despacho». «Claro que la tienes», sonrió Ayurela con amargura. «Siempre tienes una razón para no hablar conmigo». Terminó la llamada sin esperar a que él contestara. Se quedó mirando el teléfono un segundo, luchando contra el impulso de lanzarlo contra la pared. Luego lo dejó lentamente sobre la mesa y cerró los ojos, intentando tranquilizarse. Un golpe en la puerta la sacó de su aturdimiento. Era Hernani. «Siento molestarle», dijo al entrar en el despacho. Quería confirmar los detalles de la presentación de mañana. Ayurela asintió, intentando concentrarse en su trabajo. «Sí, por supuesto, siéntese». Hablaron durante cerca de 1 hora, discutiendo la estrategia de presentación, las posibles preguntas de los clientes y los argumentos a favor de su propuesta. Hernani, como siempre, estaba meticulosamente preparado, había previsto todos los detalles. Su serena confianza tuvo un efecto tranquilizador en Ayurela. «Gracias, Hernani», le dijo cuando terminaron. «Eres un verdadero profesional». «Aprendo de los mejores», sonrió él. Cuando Hernani se marchó, Ayurela permaneció un rato más sentada a la mesa, reflexionando. Algo en la conversación con Horacio la inquietaba. Su voz, su nerviosismo, intuía que le estaba mintiendo. Su intuición, que nunca le había fallado en los negocios, gritaba ahora peligro. Ayurela se levantó decidida, recogió sus cosas y se dirigió a la salida. Sabía dónde estaba la oficina de Horacio, a solo 15 minutos de la suya. Al llegar al moderno edificio, aparcó en una calle cercana y se quedó un rato sentada en el coche, sintiendo que el corazón se le aceleraba. ¿Qué estaba haciendo? ¿Espiaba a su propio marido? No era propio de ella, era humillante. Pero la alternativa, seguir viviendo en la ignorancia, dejando que las dudas la corroyeran por dentro, parecía aún peor. Eran casi las 8 de la tarde. Si Horacio estaba realmente en negociaciones importantes, debería estar en la oficina.
Ayurela salió del coche y se dirigió al edificio. Un guardia de seguridad la detuvo en la entrada. «Buenas tardes. ¿A quién viene a ver?» «A ver a Horacio Mashad», respondió ella con seguridad. «Soy su mujer». El guardia enarcó las cejas, sorprendido. «¿El señor Mashadu? Pero si ya se ha ido». Ayurela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Cuándo?» «Hacia las 6, justo después de terminar la jornada laboral». «¿Estás segura?» «Totalmente. Le vi salir personalmente». «¿Se está negociando algo en el edificio ahora mismo?» El guardia la miró con leve desconcierto. «No, señora. En momentos como este, solo permanece en la oficina el personal de guardia. Todas las reuniones suelen tener lugar en horario de oficina». Ayurela sintió que todo se enfriaba en su interior. Horacio le había mentido. Otra vez. No está en las negociaciones, no está en la oficina, está en otro sitio, con otra persona. «Gracias», dijo al guardia y se dio la vuelta para marcharse. De vuelta en el coche, se quedó un rato sentada, tratando de entender la información que había recibido. Luego sacó el teléfono y marcó el número de Flaviana. «¿Puedo ir a tu casa?», preguntó en cuanto contestó su amiga. «Sí, claro. ¿Te pasa algo?». «Te lo diré cuando nos veamos». 20 minutos más tarde, Ayurela estaba sentada en el sofá del salón de Flaviana, con un vaso de vino tinto entre las manos. «Me está mintiendo, Flavie», dijo, mirando a un punto. Dijo que tenía negociaciones importantes en la oficina, cuando en realidad salió del trabajo hace 2 horas. «¿A dónde? ¿Con quién? ¿Qué me oculta?». Flaviana escuchó en silencio, dando a su amiga la oportunidad de hablar. «Lleva meses así. Mentiras constantes, excusas, desapariciones. No reconozco al hombre con el que me casé. Es como si lo hubieran sustituido». «¿Se lo has preguntado directamente?». Flaviana preguntó en voz baja. «¿Sobre qué?». «Sobre si tenía otra mujer». Ayurela negó con la cabeza. «No, yo tengo miedo de oír la respuesta. Temo que lo arruine todo por completo». «¿Y ahora? ¿No está arruinado ahora?». Esa simple pregunta hizo que Ayurela se preguntara. En efecto, se aferraba a la ilusión del matrimonio, al espectro de una relación que hacía tiempo que se había convertido en una formalidad vacía. «Tienes razón», dijo finalmente. «Debería saber la verdad. Me la merezco». «No será fácil», dijo Flaviana suavemente. «Pero lo desconocido es lo peor. Te impedirá seguir adelante, pase lo que pase». Hablaron hasta bien entrada la noche. Flaviana no daba consejos, no les decía qué hacer. Solo estaba allí, escuchando, apoyando. Cuando Ayurela volvió a casa, era más de medianoche. La casa la recibió con silencio y oscuridad. Horacio no había vuelto. Subió al dormitorio, se duchó y se acostó, pero el sueño no llegaba. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza, manteniéndola despierta. Hacia las 2 de la madrugada, oyó abrirse la puerta principal. Luego, pasos en la escalera. Horacio entró en el dormitorio procurando no hacer ruido. Cuando vio que Ayurela estaba despierta, se quedó helado. «Creía que ya estabas dormida», dijo. «¿Dónde has estado?», preguntó ella sin contestar a su réplica. «Te lo dije, en las negociaciones». «No me mientas». Ayurela se sentó en la cama. «Estuve en tu despacho. El guardia dijo que te fuiste justo después del trabajo y que no hubo negociaciones por la tarde». Horacio se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. «Las negociaciones no fueron en la oficina. Estábamos reunidos en un restaurante con posibles inversores. Y por eso no podías decirme la verdad. Por eso mentiste sobre tu paradero. No quería que te preocuparas. Esos inversores no son exactamente hombres de negocios ordinarios. Tienen sus propias formas de hacer negocios». «¿Qué significa eso?». «Prefieren los ambientes informales, restaurantes, bares, a veces otros lugares, no siempre respetables». Ayurela miró fijamente la cara de su marido. Estaba mintiendo.
Lo sabía con tanta certeza como que era de noche. Sus ojos, su voz, su postura, todo delataba la mentira. «Horacio», dijo en voz baja, «¿tienes otra mujer?» La pregunta flotaba en el aire con una pesada nube. Horacio apartó la mirada. «¿Qué tontería es esa? Claro que no. Mírame a los ojos y dímelo». Levantó la vista, pero no pudo sostenerle la mirada. Sus ojos corrían, evitando el contacto directo. «No tengo otra mujer, Ayurela. Estoy cansado de estas sospechas. Creo que estás desarrollando paranoia». ¿Paranoia? Ayurela sintió que una oleada de ira crecía en su interior. «Me mientes durante meses, desapareces, inventas excusas ridículas, y cuando empiezo a hacer preguntas, me acusas de paranoica». «No me refería a eso», se apresuró a decir Horacio. «Es que estás exagerando el problema. Sí, trabajo mucho. Sí, a veces tengo que reunirme con gente fuera de la oficina, pero eso no significa que te esté engañando». Ayurela le miró y no reconoció al hombre con el que se había casado. Con qué facilidad y naturalidad se le escapaban las mentiras. Con qué seguridad interpretaba el papel de acusado inocente. Eso era lo que más la asustaba. No el hecho de una posible infidelidad, sino la habilidad y la sangre fría con que mentía. «Quiero que vayamos juntos a un consejero matrimonial», dijo finalmente. «Nuestro matrimonio se está desmoronando, Horacio. Si no hacemos algo ahora, pronto será demasiado tarde». Horacio pareció sorprendido. «¿Un psicólogo? ¿Hablas en serio? No tenemos problemas que requieran la intervención de un psicólogo». «Tenemos problemas enormes. Hemos dejado de hablar, de intimar, de confiar el uno en el otro. No recuerdo la última vez que hicimos el amor. Sigues desapareciendo, mintiéndome. Si esto no es un problema, ¿entonces qué es?». Horacio suspiró pesadamente. «Bueno, si tanto insistes, podemos ir a ver a un consejero, pero ahora no. Tengo demasiado trabajo en las próximas semanas». Siempre es lo mismo, siempre excusas, siempre aplazamientos, y el después nunca llega. «No es una excusa. Estoy en un periodo de mucho trabajo». «Hace 6 meses que estás pasando por un periodo de mucho trabajo, Horacio». Él no contestó, solo se dio la vuelta y comenzó a desvestirse. Ayurela lo observó, sintiéndose extrañamente ajena. Ese hombre con el que había vivido 12 años, con el que había compartido cama, alegrías y penas, sueños y decepciones, se había convertido en un extraño. No sabía lo que pensaba, lo que quería, lo que sentía, y eso era lo que más miedo le daba. Los días siguientes transcurrieron en un tenso silencio. Apenas hablaban, salvo de asuntos domésticos. Horacio seguía trasnochando en el trabajo. A veces no volvía a casa por la noche. Ayurela ya no le preguntaba dónde estaba ni con quién. Sabía que escucharía otra mentira, y no quería eso. El sábado por la mañana, Ayurela se despertó con el ruido del agua en el baño. Horacio se estaba duchando. Se quedó mirando el techo y pensando qué hacer a continuación. ¿Seguir viviendo esta mentira? ¿Insistir en la verdad? ¿Irse sin esperar a que todo se derrumbara definitivamente? El sonido del agua cesó. Unos minutos después, Horacio salió del baño con una toalla enrollada en la cintura. Al ver que Ayurela estaba despierta, le hizo un gesto con la cabeza. «Buenos días». «Buenos días», contestó ella. Se acercó al armario y empezó a elegir ropa. Ayurela le observaba, intentando averiguar cuándo y por qué habían cambiado las cosas. ¿Cuándo había desaparecido la ternura, el cariño que había existido entre ellos? ¿Cuándo apareció ese muro de distanciamiento? «¿Tienes algún plan para hoy?», preguntó Horacio poniéndose la camisa. «No. ¿Y tú?». «Tengo que pasar por la oficina un par de horas. Luego quizá quede con unos amigos». «¿Qué amigos?». Ayurela no recordaba la última vez que Horacio había mencionado amigos. «Con Paulo y Ricardo. ¿Recuerdas que te hablé de ellos?».
Fuimos juntos a la universidad. Ayurela recordaba vagamente esos nombres, pero en 12 años de matrimonio no los había visto ni una sola vez. Horacio nunca los había invitado a su casa, nunca había salido con ellos. Claro que me acuerdo, mintió. Dales recuerdos de mi parte. Lo haré. Horacio terminó de vestirse, recogió sus cosas y se dirigió a la puerta. Se detuvo en el umbral como si quisiera decir algo, pero luego se limitó a saludar y salir. Ayurela se quedó quieta, escuchando el portazo de la puerta principal y cómo el coche arrancaba y se alejaba. Luego se levantó despacio, se puso la bata y bajó a la cocina. Empezó a preparar café, tratando de concentrarse en simples acciones, de no pensar en lo que estaba ocurriendo con su vida. Sonó el teléfono. Era Flaviana. «Hola», dijo. «¿Cómo estás?» «No lo sé», respondió Ayurela con sinceridad. «Todo está como borroso. Apenas hablamos. Él sigue desapareciendo, sigue mintiendo. No sé qué hacer ahora. Quizá necesites una distracción. Quedemos, vayamos a algún sitio». «No quiero salir, no estoy de humor». «Entonces iré a tu casa. Te traeré algo rico. Nos sentaremos y hablaremos». Ayurela quiso negarse, pero se dio cuenta de que la perspectiva de pasar todo el día en una casa vacía a solas con sus pensamientos la asustaba. «De acuerdo. Ven». Flaviana llegó hacia el mediodía, trayendo fruta, dulces y una botella de buen vino. Se sentaron en la terraza, hablando de cualquier cosa menos de los problemas de Ayurela con su marido. Flaviana intuyó que su amiga necesitaba un descanso del tema. Hablaron de trabajo, de las últimas noticias, de las películas que habían visto recientemente, de los libros que estaban leyendo. Durante un rato, Ayurela casi se olvidó de sus problemas, casi se sintió como era antes, segura de sí misma, fuerte, capaz de reír. Pero la ilusión terminó cuando sonó el teléfono. Era Horacio. «Voy a llegar tarde», dijo. «No me esperes para cenar». «Por supuesto», contestó Ayurela, intentando que su voz sonara neutra. «Pásalo bien». Dio por terminada la conversación y miró a Flaviana. Esta comprendió sin palabras. «¿Otra vez desapareciendo?», preguntó. «Sí, como siempre». Se quedaron en silencio un rato y luego Flaviana dijo con cautela: «Ayurela, tal vez deberías contratar a un detective privado». «¿Qué?». Ayurela se sorprendió ante la sugerencia. «Sé que suena a culebrón barato, pero estás agotada por lo desconocido. Mereces saber la verdad». «Espiando a mi propio marido, es humillante. Es más humillante vivir una mentira, sin saber lo que pasa a tus espaldas». Ayurela pensó un momento. Había verdad en las palabras de Flaviana. El no saber la carcomía por dentro. Cada día, cada hora, se hacía las mismas preguntas. ¿Dónde está? ¿Con quién? ¿Qué están haciendo? «Lo pensaré», dijo finalmente. Cuando Flaviana se fue, Ayurela subió al dormitorio y se sentó en la cama. Junto a la cama estaba la mesa de noche de Horacio. Normalmente estaba cerrada, pero hoy el cajón estaba ligeramente sacado. Ayurela nunca había revisado las cosas de su marido, le parecía una invasión a su privacidad. Pero ahora, después de su conversación con Flaviana, después de todos estos meses de dudas y sospechas, echó mano al cajón. Dentro había unos cuantos libros, algunos papeles, un cargador de teléfono, un par de gemelos que le había regalado por su aniversario de boda, y un segundo teléfono, pequeño, sencillo, no era un smartphone. Ayurela no lo había visto nunca. Cogió el teléfono entre sus manos. Estaba apagado. Pulsó el botón de encendido, pero la pantalla exigía una contraseña. Ayurela guardó el teléfono en el cajón y lo cerró. Su corazón latía frenéticamente. ¿Por qué necesitaba Horacio un segundo teléfono? ¿Por qué nunca lo había mencionado? ¿Qué ocultaba? Bajó las escaleras y pasó el resto del día intentando hacer las tareas habituales: limpiar la casa, preparar la cena, revisar los archivos del trabajo.
pero sus pensamientos volvían una y otra vez al teléfono que había descubierto. Era otra pieza del rompecabezas, otra prueba de que Horacio ocultaba algo. El lunes recibió a Ayurela con cielo gris y llovizna. Se levantó antes de lo habitual. El sueño no volvía, y era inútil seguir tumbada en la cama haciéndose la dormida. Horacio llegó a casa a medianoche y se durmió sin intentar hablar con ella. Ayurela estaba de pie junto a la ventana, mirando las gotas de lluvia que caían por el cristal, formando intrincados dibujos. De niña le encantaba seguir sus movimientos e inventaba historias sobre gotas de lluvia viajeras. Ahora era una actividad que solo le provocaba un tedio ensordecedor. Ducharse, maquillarse, elegir la ropa. Todos estos rituales matutinos los realizaba mecánicamente, como un robot. El espejo reflejaba a una mujer cansada con ojeras que ni siquiera el caro corrector podía ocultar. En la cocina enciende la cafetera y saca un zumo de naranja de la nevera. No tenía ganas de comer, pero se obligó a comer una tostada con mantequilla, sabiendo que al mediodía le dolería la cabeza. Horacio bajó cuando ella estaba a punto de irse. Se le veía descansado, incluso despierto, en marcado contraste con su aspecto demacrado. ¿Ya te vas?, preguntó, sirviéndose un café. Sí, hoy tengo mucho que hacer, respondió Ayurela, intentando que su voz sonara neutra. Yo también voy a llegar tarde hoy. Tenemos una reunión importante con inversores. Claro. Ayurela recogió su bolso y las llaves del coche. Como siempre. Salió de casa sin esperar su respuesta y subió al coche. La lluvia se intensificó, convirtiendo la carretera en una línea borrosa. Ayurela puso el limpiaparabrisas al máximo y arrancó lentamente. El trayecto hasta la oficina duró más de lo habitual. La lluvia había ralentizado el tráfico en todas las calles de la ciudad. A Ayurela no le importó. Esos minutos en el coche eran el único tiempo que podía estar a solas consigo misma, sin fingir delante de su marido, sin fingir confianza delante de su personal. Hernani la recibió en el despacho, como siempre, con una taza de café recién hecho. «Buenos días, Ayurela», le dijo tendiéndole la taza. «Pareces cansada. ¿Va todo bien?» Su genuina preocupación la conmovió. Últimamente, Hernani era la única persona, aparte de Flaviana, que se daba cuenta de su estado y se interesaba de verdad por su bienestar. «La verdad es que no», respondió ella con sinceridad. «Pero es un asunto privado. No quiero agobiarte con mis problemas». «Nunca me agobias», dijo Hernani en voz baja. «Si necesitas hablar, siempre estoy dispuesto a escucharte». Ayurela le miró atentamente. En los últimos meses, Hernani se había convertido no solo en un ayudante para ella, sino en un confidente, casi un amigo. Nunca se pasó de la raya, siempre fue profesional, pero su apoyo y su atención significaban mucho para ella. «Gracias, Hernani», dijo. «Quizá más tarde. Ahora tenemos mucho trabajo». El día transcurrió con el ajetreo habitual. Reuniones, llamadas telefónicas, ocuparse de los problemas del momento. Ayurela agradece este ajetreo. No le deja tiempo para pensar en su vida personal. Pero al atardecer, cuando la mayor parte del personal se había dispersado y solo Hernani y ella permanecían en la oficina ultimando una presentación para un cliente importante, sus pensamientos volvieron a Horacio y sus secretos. «Hernani», dijo sorprendida, «necesito que me ayudes. Es un asunto personal y entenderé que te niegues». Hernani dejó a un lado los papeles en los que estaba trabajando y la miró detenidamente. «Haré lo que pueda, Ayurela. Ya lo sabes». Ayurela respiró hondo. Lo que estaba a punto de hacer le parecía necesario y humillante al mismo tiempo. «Sospecho que mi marido me engaña», dijo finalmente. «No tengo pruebas directas, solo sospechas. Se queda constantemente hasta tarde en el trabajo, desaparece los fines de semana, me miente sobre su paradero. Encontré un segundo teléfono con él que estaba escondido. Necesito saber la verdad.
y pensé que podrías ayudarme a averiguarla. ¿Quiere que espíe a su marido?, aclaró Hernani, y no había juicio ni sorpresa en su voz. Sí, sé que es una petición extraña. Sé que está fuera del ámbito de tus obligaciones laborales, y entiendo que te niegues. Hernani guardó silencio un momento, meditando sus palabras, y luego asintió. Lo haré, Ayurela, no porque seas mi superior, sino porque veo que esto te está destruyendo. Mereces saber la verdad. Ayurela sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Apartó rápidamente la mirada, tratando de ocultar sus emociones. Gracias, dijo en voz baja. Significa mucho para mí. ¿Qué quieres saber exactamente? Todo. ¿A dónde va? ¿Con quién sale? Si tiene otra mujer. Y si es así, ¿quién es? Hernani asintió. Necesitaré algunos datos. La dirección de su trabajo, el número de su coche, su rutina habitual y una foto para saber exactamente a quién buscar. Ayurela sacó su teléfono y encontró una foto reciente de Horacio. Luego escribió toda la información necesaria en un papel y se lo entregó a Hernani. ¿Cuándo puedes empezar?, le preguntó. Por lo menos ahora. Si esta noche trabaja hasta tarde, puedo comprobar si realmente está en la oficina. Dijo que tenía una reunión importante con inversores. Probablemente mintió, como siempre. Entonces empezaré hoy, dijo Hernani con firmeza. No te preocupes, Ayurela. Procederé con discreción. No sospechará de la vigilancia. Gracias, Hernani. No sé cómo podré agradecerte esto lo suficiente. Tú ya has hecho por mí más que nadie, respondió con sencillez. Cuando mi madre enfermó y necesité dinero para su tratamiento, no solo me diste un préstamo, sino que me ayudaste a encontrar a los mejores médicos. Nunca lo olvidaré. Ayurela casi había olvidado aquel episodio. Fue hace 3 años, cuando a la madre de Hernani le diagnosticaron cáncer. Ella ayudó entonces. Parecía natural. Hernani era un empleado valioso, y ella quiso apoyarle en su momento de necesidad. Fue solo ayuda humana, dice. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, cualquiera no. Hernani negó con la cabeza. Créeme, lo sé. Terminaron su trabajo y se separaron hacia las 9 de la noche. Hernani prometió iniciar la vigilancia de inmediato, y Ayurela regresó a casa con el corazón encogido. Lo que acababa de hacer le parecía necesario y traicionero al mismo tiempo. Pero no podía seguir viviendo en la ignorancia, dejando que las dudas la corroyeran por dentro. La casa estaba vacía y silenciosa. Horacio no había vuelto para cenar, como de costumbre. Ayurela se duchó, se preparó una cena ligera que apenas pudo comer y se sentó en el salón con un libro. Pero las palabras se desdibujaban ante sus ojos y no podía concentrarse en la historia. A eso de las 11, Hernani la llamó. Tenías razón, dijo sin preámbulos. No está en una reunión de negocios, está en el restaurante Casa Verde con una mujer. Ayurela sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Estás seguro de que es él? Absolutamente. Hice algunas fotos. Están sentados en una mesa al fondo del salón, muy juntos. Están cogidos de la mano. Definitivamente no es una reunión de negocios. ¿Viste el aspecto de la mujer? Sí, tiene unos 30 años, pelo oscuro, figura delgada. Está bien vestida, parece bien arreglada. Es evidente que son íntimas. Ayurela cerró los ojos tratando de lidiar con el dolor que se derramaba en su interior. Gracias, Hernani. ¿Puedes enviarme las fotos? Por supuesto, pero, Ayurela, ¿estás segura de que quieres verlas? Podría ser doloroso. Necesito saber con quién estoy tratando. Muy bien, ahora te las envío. Un momento después, el teléfono emitió un pitido anunciando un nuevo mensaje. Ayurela lo abrió y vio varias fotos. En ellas se veía a Horacio sentado a la mesa de un restaurante con una joven. Estaban cogidos de la mano, mirándose con evidente ternura.
En una de las fotos se estaban besando. La mujer era guapa, morena, ojos brillantes, esbelta. Sin duda era más joven que Ayurela, unos 10 años menos. Ayurela se quedó mirando las fotos durante largo rato, sintiendo que todo se enfriaba en su interior. Era doloroso ver a su marido con otra mujer, pero al mismo tiempo le produjo un extraño alivio. Ahora lo sabía. Se acabaron las dudas y las angustiosas conjeturas. «Hernani, ¿puedes averiguar quién es?», preguntó Ayurela llamándole. «Lo intentaré. Si se reúnen regularmente en este restaurante, puede que el personal sepa su nombre, o puedo seguirles después del restaurante, a ver a dónde van». «Hazlo. Necesito saberlo todo». «De acuerdo. Te avisaré en cuanto sepa algo». Ayurela dio por terminada la conversación y volvió a mirar las fotos. ¿Quién era aquella mujer? ¿Cuánto tiempo llevaba en la vida de Horacio? ¿Qué le había contado él de su matrimonio, de su mujer? No supo cuánto tiempo permaneció así, mirando las fotos y haciéndose preguntas sin respuesta. En algún momento sonó el teléfono. Otra vez Hernani. «Se fueron juntos», dijo. Le seguí. Fueron al complejo de apartamentos Vista Verde, a las afueras de la ciudad. Ella tiene un piso allí. Él se quedó con ella. ¿Averiguaste quién era? No exactamente, pero le oí llamarla Jacqueline. Y... Ayurela, hay algo más. Ayurela oyó un titubeo en su voz que la alertó. ¿Qué? Está embarazada, se le nota. Yo diría que de unos 5 o 6 meses. Ayurela sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. ¿Embarazada? ¿De 5 o 6 meses? Eso significaba que Horacio la había estado engañando por lo menos 6 meses, y ahora su amante esperaba un hijo con él. ¿Estás segura?, preguntó, apenas reconociendo su voz. Sí, se notó cuando salieron del restaurante. Hice más fotos, te las enviaré. Un momento después, llegaron más fotos. Mostraban a Horacio y a una mujer llamada Jacqueline caminando hacia el coche. Su embarazo era evidente incluso a través del vestido holgado que llevaba. Ayurela guardó el teléfono y se cubrió la cara con las manos. El dolor era tan intenso que parecía físico. Horacio no solo la estaba engañando, sino que estaba teniendo un hijo con otra mujer. Aunque Ayurela y él habían hablado de tener hijos durante años, retrasando la decisión primero por la carrera de ella y luego por su deseo de esperar un poco más, él había concebido un hijo con otra mujer. «Gracias, Hernani», le dijo ella, llamándole de nuevo. «Ya has hecho bastante por hoy. Ven a casa». «¿Seguro? Puedo quedarme a vigilar el piso». «No hace falta. Sé lo suficiente. Gracias por todo». Dio por terminada la conversación y se quedó quieta durante un buen rato, intentando comprender la información que había recibido. Horacio la había engañado. Tenía una amante. Estaba embarazada. Estos hechos se arremolinaban en su cabeza como fragmentos de cristal roto, cada uno de ellos doloroso. Hacia la 1 de la madrugada, Ayurela oyó abrirse la puerta de la casa. Horacio había vuelto. Se levantó rápidamente y se dirigió al dormitorio. No quería enfrentarse a él. Cerró la puerta y se metió en la cama, haciéndose la dormida. Al cabo de unos minutos, Horacio entró silenciosamente en el dormitorio, procurando no hacer ruido. Duchándose, se tumbó en la cama. Pronto su respiración se volvió tranquila. Se quedó dormido, y Ayurela siguió tumbada con los ojos abiertos, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. Por la mañana, cuando Ayurela se despertó, Horacio ya se había ido. Sobre la mesa de la cocina había una nota. «Fui a una reunión en São Paulo. Volveré dentro de 2 días. Te llamo esta noche». Ninguna explicación, ninguna disculpa por no haber avisado con antelación del viaje. Solo información. Ayurela arrugó la nota y la tiró al cubo de la basura. Luego llamó a un taxi y condujo hasta la oficina. Era peligroso conducir en ese estado. Hernani se reunió con ella en la oficina.
Cuando vio su cara, comprendió inmediatamente y le entregó en silencio una taza de café. «Gracias por tu ayuda ayer», dijo Ayurela en voz baja. «Estoy en deuda contigo». «No, no me la debes», Hernani negó con la cabeza. «Solo quería ayudar y siento que haya acabado así». «Yo también lo siento, pero es mejor saber la verdad que vivir de ilusiones». «¿Qué vas a hacer ahora?». Esa era la pregunta que Ayurela se había estado haciendo toda la noche. ¿Qué hacer con este conocimiento? ¿Qué hacer? ¿Exigir el divorcio? ¿Intentar salvar el matrimonio, si es posible? «Aún no lo he decidido», respondió con sinceridad. «Necesito tiempo para pensarlo. Mientras tanto, quiero saber más sobre esta Jacqueline. ¿Puedes ayudarme?». «Por supuesto. ¿Qué te interesa exactamente?». «En todo. ¿Dónde trabaja? ¿Desde cuándo conoce a Horacio si tiene familia? Necesito el cuadro completo». Hernani asintió. «Me pondré a ello. Ya tengo algunos datos. El número de su coche y su dirección. Es un buen comienzo». «Gracias, Hernani. No sé qué haría sin ti». «Eres una mujer fuerte, Ayurela. Saldrás de esta, pase lo que pase». El día pasó borroso. Ayurela intentaba concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Horacio y a su amante embarazada. En su cabeza se arremolinaban preguntas sin respuesta. ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Ama a esta mujer? ¿Planea dejar a Ayurela por ella? Por la noche, cuando la mayoría del personal se había dispersado, Hernani entró en el despacho de Ayurela. «Tengo información», dijo, cerrando la puerta tras de sí. «Su nombre completo es Jacqueline Taveira. Tiene 28 años. Trabaja como secretaria en la misma empresa donde trabaja su marido». «¿La misma empresa?». Ayurela se sorprendió. «¿Trabajan juntos?». «Sí, es su secretaria. Lleva 2 años trabajando con él». «2 años. ¿Y cuánto tiempo llevan juntos?». «Por lo que he podido averiguar por el guardia de seguridad del edificio donde ella vive, llevan saliendo alrededor de 1 año. Él se queda a dormir en casa de ella con regularidad. El guardia dice que todos en el edificio saben que son pareja». Ayurela sintió que todo su interior se apretaba de dolor. 1 año. Durante todo 1 año, Horacio había llevado una doble vida. 1 año entero había vivido una mentira, sin darse cuenta de la traición. ¿Y el embarazo? De unos 5 meses. No lo oculta en el trabajo. Todo el mundo sabe que su marido es el padre del bebé. ¿Todo el mundo lo sabe? Ayurela sintió que la humillación se unía al dolor. ¿Quieres decir que soy la única que no lo sabía? Aparentemente, sí, dijo Hernani en voz baja. Lo siento, Ayurela. Ella cerró los ojos tratando de hacer frente a la avalancha de emociones. Dolor, rabia, humillación, traición, todo mezclado en un cóctel tóxico que la envenenaba por dentro. «Hernani, gracias por todo», dijo finalmente. «Necesito estar sola, me voy a casa». «Por supuesto, si necesitas algo, llama cuando quieras». Le dio las gracias con una inclinación de cabeza y recogió sus cosas. Decidió conducir ella misma esta vez. Necesitaba algo en lo que ocupar sus pensamientos, y conducir requería concentración. En casa, abrió una botella de vino, se sirvió un vaso y se sentó en el sofá. Enciende la televisión, pero no la ve, para que no haya un silencio opresivo en la casa. Sus pensamientos giraban en torno a lo mismo. Horacio, Jacqueline, su hijo, su relación, de la que todo el mundo sabía menos ella. Sonó el teléfono. Era Horacio. «Hola», dijo. «¿Cómo estás?». Su voz sonaba tranquila, incluso alegre. Ni una sombra de culpa, ni un indicio de que llevara una doble vida. «Bien», respondió Ayurela, sorprendida de lo tranquila que sonaba su propia voz. «¿Qué tal la reunión?». «Productiva. Creo que vamos a firmar un contrato. Será un gran paso para la empresa». «Bien por ti». «Volveré pasado mañana por la noche. Mañana tengo otra reunión». «Bien».
¿Estás bien? Tu voz suena rara. Solo cansado. Un día duro en el trabajo. Lo comprendo. Descansa un poco. Te llamaré mañana. De acuerdo. Adiós. Adiós. Ayurela terminó la llamada y colgó el teléfono. Una tormenta de emociones se desató en su interior, pero por fuera mantuvo la calma. No iba a montar una escena por teléfono. No iba a hacerle saber que lo sabía todo. Todavía no. Primero tenía que decidir qué hacer. Se sirvió otra copa de vino y pensó en ello. El divorcio parecía el paso lógico. Horacio la había traicionado, le había mentido, había formado otra familia. Pero algo en su interior se resistía a pensarlo. 12 años de matrimonio, 12 años de vida en común, todo eso no podía deshacerse con una sola decisión. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era su madre. «Hola, cariño», dijo Verónica. «Llamo para ver cómo estás». «No muy bien, mamá», respondió Ayurela con sinceridad. «Me enteré que Horacio tiene una amante y está embarazada». Una pesada pausa quedó colgada al otro lado de la línea. «Ay, cariño», pronunció por fin Verónica. «Lo siento mucho. No sé qué hacer, mamá. ¿Cómo se supone que voy a vivir con esto?» ¿Has hablado con él? No. Se supone que está en un viaje de negocios a Sao Paulo en este momento. De hecho, probablemente esté con ella. ¿Cómo te enteraste? ¿Confesó? No. Yo le pedí a mi asistente que lo siguiera. Sé que suena horrible, pero no podía soportar más el suspense. Lo entiendo, hija. Hiciste lo que creíste necesario. Y ahora sé la verdad, pero no sé qué hacer con ella. ¿Cómo te sientes ahora? Ayurela se preguntó. ¿Qué sentía? Dolor, por supuesto. Rabia. Humillación. Pero había algo más profundo y pesado. Decepción, dijo finalmente. Decepción porque la persona en la que más confiaba resultó ser un traidor. Decepción porque 12 años de mi vida resultaron estar construidos sobre mentiras. No toda tu vida han sido mentiras, querida, objetó Verónica en voz baja. Hubo buenos momentos, hubo sentimientos de verdad. Es solo que la gente cambia. Los sentimientos cambian. Pero no así, mamá, no a través de la traición y la mentira. Tenés razón, lo que hizo Horacio es imperdonable. La pregunta es, ¿qué quieres hacer ahora? No lo sé. Una parte de mí quiere echarle de casa cuando vuelva. La otra parte quiere tratar de averiguar por qué sucedió esto. Tal vez haya una oportunidad de salvar nuestro matrimonio. Solo tú puedes responder a esa pregunta, hija. ¿Puedes perdonarle? ¿Puedes volver a confiar en él? Ayurela no sabía la respuesta a estas preguntas. ¿Podría perdonar semejante traición? ¿Podría volver a confiar en el hombre que le había mentido durante tanto tiempo y con tanta habilidad? No lo sé, mamá. Necesito pensarlo. Por supuesto, cariño, pero no tomes decisiones precipitadas. Esto es demasiado importante. Lo sé. Gracias por escucharme. Para eso están las madres. Si quieres, ven y quédate conmigo unos días. A veces un cambio de aires ayuda a pensar mejor. Tal vez. Me lo pensaré. Después de hablar con su madre, Ayurela pasó varias noches en vela. No podía dormir, no podía comer y pensaba constantemente en la traición de su marido. Horacio llegaba tarde a casa y a veces no llegaba, inventándose otra excusa sobre un viaje de negocios o asuntos urgentes. Ayurela fingía creerlo, pero por dentro le hervía la rabia. Decidió no decirle todavía que sabía la verdad. Necesitaba ordenar sus pensamientos y pensar qué hacer a continuación. El sábado por la mañana, Ayurela se despertó completamente agotada. Tenía ojeras por la falta de sueño. Horacio seguía durmiendo y ella salió de la habitación en silencio, tratando de no despertarlo. Preparó café en la cocina y miró por la ventana el cielo encapotado y la llovizna. El vacío interior era cada vez más insoportable. Su teléfono vibró. Había un mensaje de Flaviana. «¿Cómo estás? Quedemos esta noche».
Ayurela respondió de acuerdo. Comunicarse con su amiga era la única salvación en estos días. Horacio bajó las escaleras alrededor de las 10, ya completamente vestido y fresco, como si estas semanas de tensión y mentiras nunca hubieran sucedido. «Buenos días», dijo, sirviéndose un café. «Hoy tengo una reunión con un cliente. No me esperes para comer». ¿Otra vez? Ayurela intentó que su voz sonara neutra, no acusadora. ¿El sábado? Los negocios no conocen el fin de semana. Horacio se encogió de hombros. Son clientes importantes, solo están libres hoy. Ayurela asintió. No quería empezar una discusión. Mentiría de todos modos como llevaba haciendo meses. Yo también estaré ocupada. Reunión con Flaviana. Bien. Horacio se relajó visiblemente al darse cuenta de que ella no haría preguntas. Salúdala de mi parte. Dio un sorbo rápido a su café, cogió las llaves del coche y se dirigió a la salida. Se detuvo en la puerta como si quisiera decir algo, pero luego se limitó a saludar y salir. Ayurela permaneció inmóvil durante largo rato, escuchando cómo el coche arrancaba y se alejaba. Luego subió lentamente al dormitorio, se duchó y empezó a prepararse. Eligió un estricto traje azul marino, siempre le daba confianza, y hoy era especialmente necesario. El encuentro con Flaviana estaba previsto para el mediodía en su café favorito del centro de la ciudad. Ayurela disponía de 2 horas más, así que decidió ir allí temprano para ir de compras. Cualquier cosa con tal de evitar quedarse en una casa vacía empapada de mentiras. El día era gris y húmedo, la fina lluvia no cesaba. Ayurela se subió al coche y se dirigió a la ciudad. Le gustaba conducir, requería concentración y no dejaba lugar a pensamientos morbosos. La radio ponía música brasileña suave, creando una ilusión de normalidad en su mundo en ruinas. Aparcó en la plaza central y decidió caminar. A pesar de la lluvia, había bastante gente en la calle. Era día festivo y muchas familias estaban de compras. Ayurela miró a las parejas felices, a los padres con sus hijos, y sintió el agudo dolor de la pérdida. Ella y Horacio habían sido así una vez, enamorados, felices, haciendo planes para el futuro. ¿Dónde y cuándo se habían torcido las cosas? Entró en varias tiendas, mirando sin rumbo cosas que no tenía intención de comprar. El tiempo pasa lentamente, como una melaza viscosa. Aún faltaba 1 hora para su encuentro con Flaviana, así que Ayurela decidió pasar por un centro comercial cercano. El centro comercial era un edificio de 2 plantas con docenas de boutiques, cafés y restaurantes. Ayurela caminó lentamente por la planta baja, mirando distraídamente los escaparates. De repente, el corazón le dio un vuelco. A través de las puertas de cristal de la joyería Río Diamantes, vio a Horacio. No estaba solo. Junto a él había una joven con el vientre notablemente redondeado, la misma Jacqueline que Hernani le había enseñado en sus fotos. Ayurela se quedó paralizada, incapaz de moverse. Su primer impulso fue correr, esconderse, fingir que no había visto nada. Pero algo en su interior, el orgullo, la rabia, el deseo de conocer por fin toda la verdad, la hizo quedarse. Caminó despacio hacia la tienda y se detuvo ante el escaparate, fingiendo mirar las joyas. En realidad, no perdía de vista a Horacio y a su amante embarazada, que estaban de pie junto al mostrador con las alianzas. La vendedora les sacaba un anillo tras otro, y ellos los examinaban, se los probaban, hablaban. Jacqueline parecía feliz, emocionada, como una novia antes de su boda. Horacio también sonreía, la miraba con una ternura que Ayurela no había visto en sus ojos en mucho tiempo. Eligieron sus anillos, sencillos biseles de oro. Jacqueline se probó el suyo y brilló, admirando cómo le quedaba en el dedo. Horacio se probó el suyo. Se cogieron de la mano y se miraron con ojos de amor. Jacqueline señaló una vitrina con anillos de diamantes más caros.
Ayurela vio cómo Horacio negaba con la cabeza al principio, como diciendo que era demasiado caro, pero luego cedió ante la insistencia de su ama. La vendedora sacó un gran anillo de diamantes y Jacqueline se lo probó con entusiasmo, sin ocultar su admiración. Ayurela se quedó pegada al anillo, incapaz de apartar la vista de la escena. Una tormenta de emociones se desató en su interior: dolor, rabia, humillación, pero extrañamente permaneció tranquila, como si estuviera observando desde la barrera. Horacio y Jacqueline finalmente hicieron su elección: un par de alianzas sencillas y un anillo de compromiso de diamantes para ella. Se dirigieron a la caja. Ayurela vio cómo Horacio sacaba una tarjeta de crédito del bolsillo y se la entregaba al dependiente. En ese momento, el teléfono de Ayurela vibró. Lo cogió y vio una notificación del banco. Su cuenta ha sido cargada. Lugar de pago: Joyería Río Diamantes. Ayurela se quedó paralizada mirando la pantalla del teléfono. Luego desvió la mirada hacia Horacio, que en ese momento estaba firmando el cheque. Estaba utilizando su tarjeta de crédito. Estaba comprando anillos de compromiso para él y para su amante con el dinero de ella. Algo dentro de Ayurela se rompió. Toda la contención, todo el autocontrol que tan cuidadosamente había mantenido durante los últimos días se derrumbó en un instante. Empujó la puerta de la tienda y entró con determinación. «¡Horacio!». Su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. «¿Quieres explicarme por qué compras anillos de compromiso con mi dinero?». Horacio se giró bruscamente, con el rostro pálido por la sorpresa. Jacqueline se volvió también, con los ojos abiertos de miedo. «¿Ayurela?». Tartamudeando, Horacio pronunció: «¿Qué haces aquí?». «Pagando tu boda, por lo visto», sonrió Ayurela con amargura, mostrándole la pantalla de un teléfono con un aviso de débito. «15.000 reales. Esa es mi tarjeta de crédito, Horacio. Mía. ¿La robaste para comprarle anillos a tu amante embarazada?». Se hizo el silencio a su alrededor. Los pocos compradores y vendedores se quedaron paralizados, viendo cómo se desarrollaba el drama. «Ayurela, salgamos fuera y hablemos con calma». Horacio dio un paso hacia ella, intentando tomar el control de la situación. «No». Ayurela retrocedió. «No hables más. Llevas meses mintiéndome, engañándome, y ahora además me robas el dinero. Esto es cruzar todos los límites». Jacqueline se puso a su lado. Su cara expresaba una mezcla de miedo y vergüenza. Se puso la mano en el estómago en un gesto protector. «¿Sabes quién soy?». De repente, Ayurela se volvió hacia ella. «Soy su mujer, 12 años de matrimonio. Y tú, solo eres su secretaria que se quedó embarazada y decidió que ahora tiene derecho al marido de otro hombre y al dinero de otro hombre». «Ayurela, para». Horacio trató de interponerse entre ellos. «Tú no entiendes». «Ah, lo entiendo todo perfectamente», le interrumpió Ayurela. «Sé de tu aventura desde hace mucho tiempo. Sé que has estado quedando con ella regularmente. Sé que está embarazada de 5 meses. Lo sé todo. Solo que no pensé que te rebajarías a robar». Se volvió hacia la dependienta, que se quedó paralizada con una tarjeta de crédito en la mano. «Esa tarjeta me pertenece. Este hombre la ha robado y la ha utilizado sin mi permiso. Exijo que cancele la transacción y llame a la policía». «Ayurela, no puedes», comenzó Horacio, pero ella volvió a interrumpirle. «Puedo y lo haré. Te has pasado de la raya, Horacio». La vendedora pasó una mirada confusa de Ayurela a Horacio y viceversa, sin saber qué hacer. «Por favor, llame a la policía», repitió Ayurela con firmeza. «Si no, lo haré yo». Sacó su teléfono y marcó el número de la policía sin dejar de mirar a Horacio. «¿Policía? Quiero denunciar un robo. Mi marido me ha robado la tarjeta de crédito y ha intentado hacer una compra grande». Horacio se quedó estupefacto, incapaz de creer que aquello estuviera ocurriendo de verdad. Jacqueline empezó a llorar en silencio, sujetándose el estómago.
Por favor, venga a la joyería Diamantes de Río, en el centro comercial Plaza Central, continuó Ayurela. Estaré esperándola. Terminó la llamada y miró a Horacio con fría determinación. ¿Creías que podías mentirme, engañarme, robarme el dinero impunemente, que seguiría tolerando tu traición en silencio? No, Horacio, este es el fin. Ayurela, piensa en lo que estás haciendo. Horacio recuperó por fin la compostura. Es una acusación grave. Sabes que no te he robado la tarjeta. Llevamos años usando cuentas en común. ¿Compartidas? Ayurela rió con amargura. Ese dinero me lo he ganado yo, Horacio, mi empresa, mi trabajo, y te lo gastas en tu amante, en tu futura boda. No, es un robo y lo demostraré en los tribunales. Una pequeña multitud de curiosos se había reunido a su alrededor. Ayurela sabía que estaba montando un escándalo público, que todo el pueblo hablaría de ello mañana, pero no le importaba. Durante demasiado tiempo había mantenido la calma, durante demasiado tiempo había soportado humillaciones y mentiras. 15 minutos después, que le parecieron una eternidad, llegó la policía. 2 agentes entraron en la tienda y se dirigieron hacia ellos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el mayor de los dos, observando la tensa escena. Este hombre, mi marido, me ha robado la tarjeta de crédito y ha intentado hacer una compra de 15,000 reales sin mi conocimiento ni consentimiento, dijo Ayurela con claridad. Eso no es cierto, objetó Horacio. Tenemos cuentas conjuntas. Tengo derecho a usar esa tarjeta. Solo con mi consentimiento, replicó Ayurela, que yo no he dado, especialmente para comprar anillos de compromiso para él y su amante embarazada. Los policías se miraron. La situación iba claramente más allá del habitual conflicto familiar. Señor, vamos a tener que pedirle que nos acompañe a comisaría a declarar, dijo el oficial más veterano. La señora ha hecho una acusación grave y estamos obligados a verificarla. Esto es absurdo, exclamó Horacio. No he cometido ningún delito. Eso lo decidirá el tribunal, dijo Ayurela con firmeza. Presentaré un informe oficial y daré por concluido el asunto. Responderás por todo, Horacio. Por cada mentira, por cada traición, por cada real que me robaron. Los oficiales pidieron a Horacio que les acompañara. Lanzó una última mirada a Jacqueline, que estaba pálida y asustada, y luego a Ayurela, que solo tenía una fría determinación en los ojos. «Te arrepentirás de esto, Ayurela», dijo en voz baja al pasar junto a ella. «No solo estás arruinando nuestro matrimonio, sino también tu reputación». «Mi matrimonio lo arruinó usted, Horacio», replicó ella con calma. «Con tus mentiras, tus engaños, y mi reputación sobrevivirá incluso a eso. No soy de las que se avergüenzan». Los policías se llevaron a Horacio. Jacqueline se quedó de pie en medio de la tienda, confusa y asustada. Ayurela se acercó a ella. «No te culpo», le dijo en voz baja. «A ti también te engañó. Te hizo creer que podía darte un futuro, pero lo construyó a base de mentiras y robos. Piensa si quieres un padre así para tu hijo». Con estas palabras, Ayurela se dio la vuelta y salió de la tienda, dejando atrás a una atónita Jacqueline y a una multitud de curiosos que cuchicheaban. Fuera, respiró profundamente el aire húmedo. La lluvia se había intensificado, pero a ella no le importaba. Caminó calle abajo, ignorando las gotas que le caían por la cara, mezcladas con las lágrimas que por fin habían brotado. Lágrimas de rabia, de dolor y de una extraña liberación. Ayurela llegó a su coche, se puso al volante, pero no lo arrancó de inmediato. Le temblaban las manos y el corazón le latía como loco. Acababa de poner su vida patas arriba, de acusar públicamente a su marido de robar, de enviarlo a la policía. Era una locura, y al mismo tiempo lo más honesto que había hecho en meses. Sonó el teléfono. Era Flaviana. «Ayurela, ¿dónde estás?».
Llevo media hora esperándote en el café. Flavie. La voz de Ayurela temblaba. Puedes venir a mi casa. Acabo de armar un escándalo en la joyería. Horacio estaba comprando anillos de compromiso para su amante con mi dinero. He llamado a la policía. Se lo llevaron a comisaría. Una pausa de estupor flotaba al otro lado de la línea. Dios mío, Ayurela, dijo finalmente Flaviana. Ahora mismo voy para allá. Gracias, dijo Ayurela en voz baja y terminó la llamada. Arrancó el coche y salió lentamente del aparcamiento. El camino a casa le pareció interminable. En su mente se agolpaban retazos de pensamientos, escenas del pasado, las caras de Horacio y Jacqueline. Ayurela se sentía como en una niebla, poco consciente de la realidad de lo que estaba ocurriendo. En casa, fue directamente al baño. Se quitó la ropa mojada por la lluvia, se puso bajo la ducha caliente y permaneció allí largo rato, dejando que el agua se llevara la tensión de aquel día de pesadilla. Cuando salió del baño, envuelta en su bata, Flaviana ya estaba llamando al timbre. Ayurela abrió la puerta y su amiga la abrazó inmediatamente, estrechándola contra sí. «Estoy aquí», dijo Flaviana en voz baja. «Estoy contigo». Aquellas sencillas palabras parecían haber roto un dique. Ayurela rompió a llorar, permitiéndose por primera vez sentir plenamente el dolor de la traición, la humillación de la mentira, la rabia del robo. Flaviana la abrazó, le acarició el pelo y le susurró palabras tranquilizadoras. Finalmente, Ayurela se calmó un poco y se dirigieron a la cocina. Flaviana preparó té, sacó una botella de brandy de la bolsa que había traído y vertió un poco en la taza de su amiga. «Bébetelo. Necesitas calmarte». Ayurela bebió obedientemente un sorbo. El té caliente y el alcohol le quemaron la garganta, pero le produjeron un extraño alivio. «Cuéntame lo que ha pasado», le pidió Flaviana con suavidad. Y Ayurela lo hizo. Cómo había visto accidentalmente a Horacio y Jacqueline en la joyería, cómo había observado la selección de anillos, cómo había recibido un aviso de que su cuenta había sido cargada, cómo había irrumpido en la tienda y montado una escena, cómo había llamado a la policía y acusado a su marido de robo. «He perdido la cabeza, ¿verdad?», preguntó, terminando su historia. «La gente normal no hace eso». «La gente normal no engaña, ni miente durante meses, ni roba dinero a sus cónyuges», replicó Flaviana con firmeza. «Estabas reaccionando ante una situación anormal. Sí, quizá un poco impulsivamente, pero te entiendo». «¿Y ahora qué?». Ayurela ahuecó las palmas de las manos alrededor de la taza, intentando entrar en calor. «Lo he estropeado todo por completo». «Tú no lo arruinaste, Ayurela. Fue Horacio, con sus actos, con su traición. Tú simplemente te negaste a soportar en silencio la humillación. Pero ahora, todo el pueblo hablará de ello, de cómo Ayurela Cachias mandó a su marido a la policía por comprar anillos para su amante». «Que hablen». Flaviana se encogió de hombros. «Eres una mujer fuerte, Ayurela. Has pasado por más que eso, y en cualquier caso, la verdad está de tu parte». Estuvieron sentadas en la cocina hasta bien entrada la noche. Flaviana no dejó sola a su amiga, viendo el estado en que se encontraba. Ayurela lloraba, reía y luego caía aturdida. Los cambios emocionales eran una reacción natural al estrés y al shock. Hacia medianoche, llamó el abogado de Ayurela, a quien ella había citado tras regresar a casa. «Horacio ha quedado en libertad bajo fianza de comparecencia reconocida», informó. «Mañana se decidirá el asunto de la comparecencia. Tendrá que venir a comisaría a declarar formalmente». «De acuerdo», respondió Ayurela. «Así lo haré». «¿Estás segura de que quieres continuar? Se trata de un conflicto familiar. Aún puede resolverse pacíficamente». «No», dijo Ayurela con firmeza. «Quiero que responda por todo, hasta las últimas consecuencias». Cuando terminó de hablar, Flaviana la miró atentamente.
¿De verdad estás dispuesta a llegar hasta el final? Va a ser duro. Preparada, asintió Ayurela. Durante demasiado tiempo he sido débil, dejando que dirigiera mi vida, mintiéndome. Ya está bien. Es hora de demostrar quién es realmente fuerte aquí. Flaviana asintió, viendo no solo dolor y rabia en los ojos de su amiga, sino una nueva determinación, una nueva fuerza. Me quedaré contigo esta noche, dijo. No deberías estar sola. Gracias. Ayurela apretó la mano de su amiga con gratitud. No sé qué haría sin ti. Estarías bien, sonrió Flaviana. Eres más fuerte de lo que crees. Subieron las escaleras. Ayurela no se atrevía a entrar en el dormitorio que había compartido con Horacio durante tantos años, y Flaviana y ella se instalaron en la habitación de invitados, acostadas en la misma cama que cuando de niñas se quedaban a dormir en casa de la otra. ¿Sabes?, dijo Ayurela en voz baja en la oscuridad. A pesar de todo este dolor, de todo este horror, me siento extrañamente aliviada. Es como si por fin me hubiera desprendido del gran peso que he estado cargando durante meses. Es natural, respondió Flaviana. Ahora todo está al descubierto. No más mentiras, no hay necesidad de fingir. Por fin podemos empezar a sanar. Sanar, repitió Ayurela. Sí, supongo que sí, aunque ahora parece que esta herida nunca se curará. Lo hará, dijo Flaviana con confianza. Con el tiempo, no enseguida, pero se curará, y te harás más fuerte. Ayurela no contestó. Se quedó mirando el techo, pensando en el extraño giro que había dado su vida. Esta misma mañana era una mujer casada, viviendo una mentira, pero aferrada a la ilusión del matrimonio. Ahora estaba tumbada en el dormitorio de invitados de su propia casa. Su marido había pasado parte de la tarde en comisaría y mañana iba a acusarle formalmente de robo. Con ese pensamiento, Ayurela cerró los ojos y se sumió en un sueño profundo, aunque intranquilo, por primera vez en días.